Bueno, hoy vamos a empezar nuestro primer micro hablando un poco de lo que es la famosa y ya reconocida Next Generation. ¿Qué pasa con la Next Generation? ¿Es realmente una Next Generation o no han metido realmente el perro con todo esto? Hay algo que realmente se infiltró en las redes sociales ya hace unos meses atrás, y en la última E3 nos confirmaron que a partir de fin de año, puede ser ya a partir de octubre o fines de este 2016, que va a salir al mercado una nueva PlayStation 4. Esto hizo un revuelo muy grande entre los jugadores y la comunidad gamer, obviamente. Como a solo 2 años ya sacar un nuevo modelo. El tema está en que este nuevo modelo aparentemente va a ser un poco más potente que el anterior. Bueno, esto lo vamos a charlar en estos micros, vamos a ir comentando a medida que tengamos información de cómo va a ser esta nueva Play 4 Neo, o 4K, o 4.5. No hay mucha información, pero la poca que hay ya ha formado muchísimo descontento entre los gamers, con justa razón. Pero bueno, también vamos a hablar un poquito de todo lo que es esta Next Generation y también un poco de qué fue lo que pasó a través de la historia de las consolas y los videojuegos, como para que nosotros vayamos entendiendo por ahí el porqué de las compañías muchas veces toman estas medidas que nosotros las podemos tomar como muy raras o muy disconformes, pero por ahí a veces son necesarias y por ahí a veces no. O sea, muchas veces por ahí también puede ser un manejo comercial y muchas veces las compañías se han cavado su propia fosa realizando estas campañas que para mí son más bien publicitarias para ellos, y justamente se ponen en contra a sus usuarios, que son los que realmente utilizan las plataformas y demás, ¿no? Así que bueno, la Next Generation es una generación de videojuegos y de consolas que supuestamente salía a partir de la aparición de la famosa y muy esperada PlayStation 4. Yo creo que fue una de las consolas con más éxito en la historia de los videojuegos, porque creó lo que yo llamaría la Sonymanía, ¿sí? Fue muy parecido a cuando se lanzaba un iPhone. O sea, la gente se volvía loca y quería tener Play 4 a como fuese. Hacía cola, se quedó durmiendo 4 días afuera de los dealers para poder comprar, y era realmente una Sonymanía. Esto fue algo que Sony pudo recuperar a partir de 20 años de éxito consecutivo en el mercado de los videojuegos. Una de las pocas marcas que llegó a imponerse durante tanto tiempo al frente de este hobby. Esto hizo que esta gran expectativa que se formó en cuanto a esta consola nueva que salió en el año 2014, fin del 2013, fuera tan exitosa, ya con casi 40 millones de máquinas vendidas. Ojo, hizo que en pocos meses recuperara el valor de su inversión, cuando a la Play 3 prácticamente le llevó 3 años recuperar el dinero de la inversión para ese proyecto. Fíjense en las diferencias en cuanto a éxito y en ventas. Hoy por supuesto PlayStation 4 está liderando absolutamente lo que es la Next Generation o supuesta Next Generation de los videojuegos. Pero así como está liderando, también ha dejado muy descontentos a sus usuarios. ¿Por qué? Porque desde que salió es una máquina que tuvo muy pocos títulos a su disposición que le sacan el jugo real a esa máquina. Después vamos a hablar un poquito también de si realmente es que no le pueden sacar el jugo o no, porque hay como toda una controversia, ¿sí? Si nosotros nos vamos un poquito atrás y vamos a la PlayStation 3, por ejemplo, tenemos juegos muy importantes en PlayStation 3, como por ejemplo Last of Us, que salió a fines del 2013, y que fue un juego que realmente revolucionó esa plataforma, y que el nivel gráfico es excepcional, ¿sí? El juego en realidad es una obra maestra. Ese juego se realizó en una máquina que tenía una plataforma con 256 MB de RAM. Una máquina que, si ustedes fueran en memoria RAM, usted pone en una PC con esa RAM y no te mueve ni siquiera el XP. Bueno, con esa máquina se logró hacer un juego como el Last of Us. Yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que con una máquina que supuestamente tiene 8 GB de RAM, como tiene la PlayStation 4, que son DDR5 de alta velocidad, y todo el chiperío que lo compone, no pueden realizar juegos mejores que un Last of Us? Es extraño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente es un tema de infraestructura o es un tema de las compañías, un tema de plata, un tema de negociados, un tema de qué?
Otra vez sentimos que Sony nos está dando la espalda a los usuarios y nos está poniendo contra la pared en cuanto a consumo. Se está volviendo una empresa consumista. O sea, ¿qué significa esto? Yo ya hice plata. Vos querés seguir jugando con Sony, vas a tener que seguir poniendo plata. Ahora te sacamos una nueva consola porque no nos interesa seguir sacando juegos para la consola anterior. Vení, compra la nueva y vas a disfrutar de la nueva y como un upgrade del Next Generation. Esto no gusta. ¿Pero por qué no gusta? Porque los valores del juego son muy altos. No cuesta barato una PlayStation 4. Entonces la gente dice, yo voy a invertir $400 en una máquina y a los 2 años me la van a cambiar. No. ¿Qué es lo que más disgusta de todo esto? Por lo general las consolas de videojuegos, chicos, nunca necesitaron mejoras. Las máquinas de videojuegos salieron con una plataforma y esa plataforma tenía que perdurar hasta que terminara la vida útil o extinguiera esa plataforma y siguiera una nueva. Siempre sucedió de esa manera. Desde las viejas máquinas, ¿sí? Por ejemplo, la vieja y querida ZX Spectrum del año 1982. Esta fue una de las primeras microcomputadoras que salieron al mercado para los hogares y se convirtieron en las primeras poderosas consolas de videojuegos, ¿sí? Estas máquinas tenían una vida útil que duraba X cantidad de años. Cuando ya esta máquina no daba el rendimiento necesario para sacar mejores videojuegos o mejores prestaciones al usuario, venía un modelo nuevo, ya sea en este caso la 128K, la Plus 2, la Plus 3, lo que fuese. Lo mismo pasaba con cualquiera de las consolas competidoras de estas, ¿sí? O sea, estamos ante el supuesto fracaso de la performance de la Play 4 para poder generar juegos de alta calidad como ellos querían. Por eso necesitan hacer un upgrade. Ya llegamos al techo, ya no hay más posibilidad de hacer mejores juegos de lo que vimos. No vimos nada. Vimos remasterización tras remasterización tras remasterización. No tenemos juegos realmente sacados en Play 4 que valgan la pena. Cuando salió la consola, el primer juego que salió fue el Killzone Skyfall. Nada. Al tiempito nomás, The Order 1886. Nada, no gustó. Bloodborne, un juego que se venía con todo, nos dejó a medias. Recién, este año, o sea, a los 2 años, hace pocos meses, 2 meses atrás, sale The Division. El primer juego que empieza a mostrar los poderes de una consola Next Generation. Bien, el primer juego competitivo, a 2 años y medio. Todo lo que vimos atrás, chicos, fue remasterizaciones, colecciones de Play 3. Cuando supuestamente no hay compatibilidad con otra marca, te tiran remasterizaciones y dejan bando a la consola anterior. O sea, una política que no se entiende. Yo creo que Play 4 da para mucho más. Lo que pasa es que acá hay un tema de intereses o realmente hay algo que a ellos se les quedó colgado. Y muchas veces puede pasar. Si vamos volvemos a la historia atrás, siempre hubo estos inconvenientes. Pero estos inconvenientes por lo general venían por las nuevas tecnologías de cómo iban avanzando. Imagínense que en estos años cuando yo les muestro la Spectrum fue una máquina que fue muy exitosa, una de las más exitosas en la historia de videojuegos, junto con Nintendo y Atari, ¿no? Pero estas máquinas no tuvieron tanto año de auge. La Spectrum salió en el año 1982 y habrá perdurado en el mercado hasta el 87, 88, 6 años como máximo. Estamos hablando de la consola, de la marca en general. La Spectrum 48K, 128K, Plus 3, o sea, toda su gama duró no más de 8 años. Lo mismo pasó con Commodore, lo mismo pasó con las demás consolas, Atari, Nintendo, las primeras Nintendo, la Super NES y la Sega Genesis. La Sega Genesis es una máquina que sale a competir al mercado de una forma impresionante en el año 1985 y pone en jaque a las microcomputadoras que eran las que venían teniendo el éxito y la pole position. ¿Por qué? Fue un espadazo muy fuerte en las microcomputadoras, porque lo que ponía en práctica una Super Nintendo o una Sega Genesis era una calidad muy superior en juegos, porque ya eran 16 bits cuando lo normal era 8 bits, y un bajo costo, y con simplemente poner un cartucho, encender la consola y vos te ponías a jugar. Ahí
fue el comienzo de lo que fue el apogeo de las consolas de videojuegos, que ya lo venía trayendo Atari con su consola Atari 2600. A la gente, cuando vuelve a hablar de videojuegos, le gusta encender la consola y simplemente ponerse a jugar, ¿sí? Bien, este primer éxito enorme en las consolas de videojuegos, que se llamó Sega Genesis y Nintendo SNES o Super Nintendo, tampoco duró mucho. Estamos hablando de 1985, 1976, máximo año 1990. 5 años. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en el medio? Se venía un contrincante que nadie se lo esperaba, absolutamente nadie. PC. PC apareció en la década del 90, comienzo de los 90, con sus primeras máquinas, yo diría fines de los 80, pero acá en Argentina, comienzo de los 90, con las primeras PC. Nadie se imaginaba que una máquina de escritorio que estaba realizada y pensada para trabajos de oficina y empresariales se iban a convertir en la amenaza principal de las consolas de videojuegos. Nunca nadie se lo esperó. ¿Qué fue lo que pasó? Muy lisa y llana razón. Bajos costos, juegos totalmente pirateables y compatibilidad absoluta entre cualquier PC. Que eso también fue un punto que a los chicos siempre hubo problemas. O sea, si yo tenía una Spectrum no era compatible con Commodore, si yo tenía una Commodore no era compatible con Talent, si yo tenía una Talent no era compatible con, no sé, con TK. O sea, cada uno tenía su islita y era muy complicado conseguir un jueguito para cada consola. Con la PC eso se terminó. Vos vas a cualquier lado, comprabas un juego y te servía para tu PC, para tu amigo, para tu primo. Todas las PC eran iguales. O sea, la compatibilidad absoluta fue realmente lo que destrozó a las consolas y a las microcomputadoras. Ahí hubo un agujero muy grande entre lo que fue la Sega Genesis y las próximas consolas de videojuegos. Todo lo que fue a nivel de cartucho fueron consolas que, si bien tuvieron un éxito X, no capaz que en la mayoría del mundo, fueron muy zonales y con un nicho muy reducido. La PC acaparó durante muchos años el poderío de los videojuegos, desde el año 90 hasta el año 96, ¿sí? Obviamente que PC sigue un juego hasta el día de hoy, pero por ahí después del 95 con un poco menor de participación. La primera máquina de Sony cuando sale en el año 95, que fue la PlayStation 1, volvió a tomar el mando en cuanto a consolas de videojuegos y fue la primera consola de videojuegos de la década del 90 que realmente rompió el mercado. Vuelve a romper el mercado una consola como en su momento lo hizo la Super Nintendo o la Nintendo Genesis. Se vuelve a meter la consola física, que era únicamente para jugar, como líder en el mercado de los videojuegos. ¿Cómo logra este batacazo? Muy simple. Sony sale con una máquina muy versátil, relativamente económica para el momento, por ahí no tanto, pero bueno, no importa, lo importante era que tenía muchísimos juegos en cartera. Sale con una cantidad impresionante de juegos en cartera. ¿Cómo será el éxito de Sony PlayStation 1? Que Sega deja de lanzar consolas para el mercado con su última Dreamcast, descontinúa las consolas de videojuegos y empieza a realizar juegos en video para Sony PlayStation. O sea, Sega deja de ser una de las competidoras principales o una de las realmente exitosas empresas de videojuegos y de consolas para formarse parte de una especie de empleado de Sony y que le hacía juegos a Sony. A ese nivel Sony llegó con su PlayStation 1 y lideró durante 7 años el mercado de los videojuegos. Después vamos a contar también que esto no fue todo tan color de rosa. ¿Ustedes se acuerdan de la PlayStation 1? Esta maravillosa maquinita. Esta maravillosa maquinita, así como logró el éxito más grande en videojuegos, también nos metió en un mercado muy complicado que hoy también hace resentir a las compañías de videojuegos como su propia creador, que fue Sony. La piratería. La piratería empieza con esta máquina a trabajar de manera muy fuerte y fue muy difícil desbancarla hasta el día de hoy, ¿sí? Esto también es algo que después vamos a hablar y que también nos deja en jaque a los videojuegos y a las consolas. Pone en jaque a los videojuegos y a las consolas. La piratería es uno de los problemas que más desastres provocan en todo sentido. En la música, en el cine y también en los videojuegos. Hoy, más que nada, apunta a los videojuegos por la simple razón que da mucho más plata que el cine y que la música. Bien, entonces Sony con PlayStation 1 desbanca a las PC durante casi 20 años. ¿Por qué digo casi 20 años?
porque a partir de la última etapa de Play 3, la PC empieza a volver a figurar de forma muy fuerte. PC y sus compañías, como siempre, lograron meterse en todos los mercados, porque PC siempre se metió en todos los mercados, busca y encuentra la vuelta para volver a meterse en el mercado de los videojuegos. ¿Por qué será? Porque obviamente es un hobby que deja mucho dinero, mucha rentabilidad. Con el tema de las mejoras de las placas gráficas y el avance en la tecnología de las placas gráficas, PC vuelve a tomar la manija de los videojuegos, los bajos costos, el streaming y todo ese mercado cuasi más económico que el de las consolas permite que la gente empiece de a poco de vuelta a volcarse a PC. Y también tengamos en cuenta que las nuevas consolas tampoco son baratas. Muy parecido prácticamente son los precios de una PC bastante bien armada para jugar, como el de una Play 4 o una Xbox One. La PC hoy figura muy fuerte y es una de las posibles causas de por qué Sony Play 4 también tenga que estar pensando en un upgrade de su consola. Ve un enemigo tal vez muy fuerte frente, pero me parece que es un error que vuelva a sacar otra máquina en el medio. Tal vez tendrá que pensar en explotar mejor la que tiene, hacerle un pequeño cambio de styling como hizo siempre con la Play 4, la Play 1, la Play 2 o la Play 3, que tuvieron siempre un restyling de diseño. Vieron que siempre salió la Slim, después la Ultra Slim, o sea, siempre Sony sacó un modelo en el medio que mejorara algunos detalles de las primeras máquinas. Ejemplo, el recalentamiento del micro, performance en los coolers, cómo están colocados los puertos, no más que eso. O sea, todo lo que sea estético y de un poco de rendimiento, pero no rendimiento en cuanto a lo que es la estructura original de la máquina, sino en cuanto por ahí a que no se caliente tanto y esas cosas. Bueno, entonces con toda esta información de qué fue lo que fue pasando a lo largo del tiempo, y ahora sí vamos a caer de lleno a lo que es la Next Generation. En el próximo micro vamos a hablar pura y exclusivamente de la Next Generation. Muchísimas gracias por estar ahí.